Bueno, hola, buen día a todos. Saludos a todos los que nos están viendo ya por las redes sociales. Estamos aquí listos en el cuarto encuentro Universidad de Empresa en Ingeniería en Sistemas de Información. Y el día de hoy tenemos el placer de tener al maestro en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, al maestro Miguel Enrique López Muñoz, que entre una de sus actividades, porque hace muchas, es profesor de aquí de la universidad, ¿no? Él es egresado de aquí de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y tomó la maestría de Ingeniería por la Universidad de Sonora. Actualmente se desempeña como ingeniero DevOps Senior con especialización en infraestructura en la nube, IAC, que es infraestructura como código, y Kubernetes. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la TI, ha consolidado una trayectoria como docente y su carrera en la integración de tecnologías de vanguardia y el desarrollo de soluciones eficientes para entornos en la nube. Muchísimas gracias, Miguel. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, antes de empezar, los que estamos aquí, físicamente, ¿de qué carreras son? ¿Todos son de sistemas? Sí, bueno, me siento un poquito más tranquilo con eso. Entonces, se puso eso, ¿es de aquí? Creo que es del cañón. Ok, bueno, entonces la idea de esta presentación al principio me quise poner muy específico con el rollo del despliegue en Kubernetes de modelos de Machine Learning, pero al final pues se me hizo mejor hacerlo un poco más centrada en términos de la introducción a ver por qué requerimos ejecutar modelos de Machine Learning de Kubernetes primero. Y antes que nada, ¿por qué necesitamos modelos de Machine Learning? ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en Machine Learning? ¿Ha hecho un modelo o usado un script una librería de Python para, no, algo así? No. Primero, antes de empezar, vamos a hacer un juego. Quiero que me digan si es un Pokémon. ¿Alguien conoce o ha escuchado algo que se llama Pokémon? ¿Sí? Le voy a poner una imagen y me van a decir si es Pokémon o no es Pokémon. ¿Es Pokémon? No. ¿Es Pokémon o no? Sí, es Pokémon. ¿Es Pokémon o no es Pokémon? ¿No? ¿Por qué? Digimon. Ustedes de volada dijeron Digimon. Última, ¿es Pokémon o no es Pokémon? Sí, esa yo no me la sabía. Dije, aquí con los voy a agarrar. ¿Por qué estamos viendo, por qué hicimos este ejercicio? Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, nosotros de alguna manera pensamos o se pensó en el momento que se diseñó, se diseñaron los sistemas para involucrarlo toda la cuestión de Machine Learning en las computadoras, una manera en cómo una computadora podía llegar a pensar como un ser humano o cómo podíamos implementar un modelo computacionalmente hablando en donde la computadora pudiera razonar de una manera que nosotros lo hacemos. ¿Por qué todos ustedes o por qué la mayoría supo que era un Pokémon y que no era un Pokémon? ¿Por qué, por ejemplo, si yo les pongo este de aquí, todos me dijeron, es Pokémon? ¿Por qué?
porque ya lo han visto, porque vieron las caricaturas y tienen las cartitas y no sé qué más hay. Y luego también me dijeron que este no es Pokémon, porque también a lo mejor uno de ustedes vieron las tortugas ninja, ¿no? Y dijeron, bueno, pues es que esta es una tortuga ninja, no es un Pokémon. Y luego también dijeron, este no es un Pokémon porque yo vi otra caricatura que se llamaba Digimon. Al final, todo esto que ustedes están de alguna manera diciendo acerca de ciertas imágenes que yo le pongo, viene de su experiencia, de la experiencia que ustedes tienen al interactuar con la televisión, con internet, con juegos y cartitas y todo ese rollo que hay alrededor de las industrias de estos. Y yo lo busqué, yo no tengo mucha experiencia en Pokémon, pero busqué cuáles son los Pokémon más raros que existen y me salió eso. No sé. Pero a lo que yo quería llegar con esta imagen es de que dijeron, bueno, es un Pokémon, pero yo sé que es un Pokémon porque es muy raro, pero yo sé que es Pokémon por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que no ve Pokémon dice, bueno, no es un Pokémon porque no se me hace familiar y a partir de ahora voy a dejar de decir Pokémon. Entonces, la idea central es que las computadoras, igual que nosotros, empezamos a meter procesos que ayudan a que la computadora razone, ¿no? Entonces, ese razonamiento se estipula y se define de la misma forma en como las personas han estudiado, la forma en cómo nosotros también podemos razonar y podemos aprender. Muchos algoritmos que actualmente se utilizan en la parte del Machine Learning para computadoras se basa en estudios de cómo nosotros, el humano, aprende ciertas cuestiones, redes neuronales y muchos tipos de razonamientos en diferentes tipos de circunstancias, ¿no? Entonces, Machine Learning, ¿qué es? Machine Learning es algo que ustedes cuando salgan ya va a ser algo que va a ser, o sea, hace años, cuando yo estaba estudiando, era algo de un futuro, ¿no? A mí no me tocó cuando yo estaba estudiando la carrera que dijeran, mira, es que Machine Learning se trabaja de esta forma. Ya había ciertas implementaciones, pero no era tan común como ahora. En la década de finales de la década de los 2010, pues vimos que al final se empezó a utilizar muchos modelos de Machine Learning. Y hoy en día en la industria es algo que todas las empresas están adquiriendo, todas las empresas están implementando, que son modelos de inteligencia artificial y a través de esos modelos de Machine Learning. Cuando ustedes salgan, ya va a ser un común y para ustedes le van a decir, ¿sabes Machine Learning qué más? ¿No? O sea, ya para ellos es como saberte el for en Java, va a ser saber implementar un tipo de algoritmo de Machine Learning. Entonces esta rama pues literalmente permite que las máquinas puedan aprender y hacer predicciones a partir de datos que nosotros a veces sabemos que le estamos dando y a veces no sabemos qué le estamos dando, ¿no? Ya vamos a ver diferentes tipos de cosas. Cuando trabajamos, cuando trabajamos con modelos de Machine Learning existen diferentes tipos de aprendizaje que nosotros podemos de alguna manera implementar en nuestras computadoras. La primera, el aprendizaje supervisado, no supervisado y razonamiento. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje supervisado, vamos a ver que son algoritmos que de alguna manera la computadora va a aprender acerca de diferentes datos que nosotros le estamos dando, pero nosotros queremos que aprenda esos datos. Por ejemplo, si yo les digo, sal aquí o sea, una persona que no es de aquí de Hermosillo y le digo que se pare en la Rosales y Luis Encinas y les digo, checa cómo está el rollo para cruzar la calle. Ellos a la primera vez van a estar titubeando, ¿no? Pues es que pasan carros por acá, pasan carros por allá, no sé cómo cruzar la calle. Pero en la interacción de esa persona que va a tener con su experiencia de 1, 2, 3, viendo más gente cruzar la calle, va a empezar a aprender cómo cruzar la calle. Las computadoras, con todos los datos que tú les das de diferentes
información sobre procesos de una organización, de ventas, de una empresa, va a empezar a aprender y va a poder de alguna manera llegar a estimar, llegar a predecir y llegar a clasificar datos. En el término de aprendizaje no supervisado, es cuando nosotros tenemos una serie de datos, bonches de datos, big data, que a lo mejor nosotros no conocemos tampoco. Esos modelos se los vamos a mandar a esos modelos, se los vamos a mandar a modelos de Machine Learning y voy a esperar a que a través de varios algoritmos la computadora a mí me diga qué es eso que yo estoy teniendo, o sea, qué son esos datos. Me puede dar ciertas clasificaciones, ciertos agrupamientos de información y eso me va a ayudar a mí a conocer mi información, porque hay veces que nosotros no conocemos ni qué tenemos de información. Y al final los aprendizajes por reforzamiento, pues es como cuando tú le enseñas a un perrito a levantar la pata o a saludarte, ¿no? ¿Saben? Alguien tiene un perro y le enseñó a sentarse. ¿Cómo le enseñó a sentarse? Pues literalmente, siéntate, y luego primero lo empujas y ya cuando se sienta le das una galleta, ¿no? Hasta que el perro comprende que sentarse es una acción que va a tener un beneficio. Y pues literalmente la computadora también trabaja de la misma forma, ¿no? Empieza a aprender por un razonamiento, por una serie de ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama lo que le dan a los perros? Así pues de gratificación, de beneficios y lo castigan cuando hace algo que no está bien. Es como en ChatGPT cuando les dan una respuesta a una pregunta mal, le pueden poner la manita para abajo y eso quiere decir para ChatGPT que es una respuesta que no dio bien. Bueno, en este caso hay ciertas cuestiones cuando yo trabajo con modelos, cuando nosotros trabajamos con modelos de Machine Learning, en donde nosotros tenemos cierta información, ciertos patrones, ciertos datos que van a ayudar a que la computadora de alguna manera aprenda lo que yo quiero que aprenda. En este caso, esto se puede guardar como features y estos features se pueden utilizar para entrenar entrenar y a varias diferentes o otras computadoras, ¿no? Bueno, cuando nosotros trabajamos con modelos de Machine Learning, estos modelos de alguna manera deben de tener tres diferentes características. Tienen que ser replicables, reproducibles y confiables. Por ejemplo, ¿qué ustedes entienden por algo que es replicable? ¿Cuál es la diferencia más entre algo que se puede replicar y algo que se puede reproducir? Ajá. O sea, que lo puedes ejecutar varias veces en el mismo comportamiento, ¿no? Utilizando la misma máquina, utilizando los mismos datos. Y reproducible quiere decir que puedes hacer lo mismo, pero en otra, o sea, agarrar el mismo modelo, irte a otra infraestructura y empezar a replicarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos datos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de unos patos, en donde yo tengo un modelo que estamos hablando de la reproducibilidad. Y en este caso estoy diciendo que puedo usar ese modelo, ingresar los mismos datos que tengo y siempre la salida va a ser, o sea, siempre lo puedo reproducir y siempre la salida debe ser lo mismo. ¿Quién es un pato y quién es un pato? En este caso tenemos una gallina y tres patos. Y replicable, pues es como nosotros podemos utilizar otro ambiente, otros datos y esperamos que funcione de la misma manera. Entonces, cuando yo hablo de reproducibilidad, vamos a ver cómo andan ustedes. ¿De qué semestre van? Primero. 12avo. Cuando yo trabajo con un modelo de Machine Learning, literalmente es un algoritmo, es una estructura de datos que
es una estructura que yo creé para poder entender, para poder hacer y descubrir y hacer que la misma computadora pueda de alguna manera especializarse en algo. Pero ese modelo yo lo puedo ejecutar en varios tipos de infraestructuras. En este caso, la primera infraestructura que tengo es el host físico. ¿Qué es el host físico? Una computadora que tiene todas las librerías requeridas para ejecutar ese modelo y es donde yo ejecuto ese modelo. ¿Qué tengo que tener para poder ejecutar ese modelo en mi computadora? Instalar un sistema operativo, instalarle las librerías requeridas y ejecutar el modelo. ¿En qué va a estar limitado esto? En que voy a tener diferentes recursos que van a estar asociados a esa computadora y pues el modelo va a llegar hasta los límites de mis recursos que yo tenga. También puedo usar Virtual Host. ¿Qué son los Virtual Hosts? Nadie sabe, alguien de primero. Son servidores, pero no es. Hay Virtual Host en la nube, pero tú en tu computadora física también puedes tener Virtual Host. O sea, literalmente utilizas un hipervisor y en ese hipervisor creas máquinas virtuales y en tu misma computadora puedes tener N servidores configurados, cada uno con su propio sistema operativo, cada uno con sus librerías y ejecutarlo de una manera con sus mismos límites de recursos. Y al final tenemos contenedores. ¿Alguien ha escuchado hablar de contenedores? Bueno, pues si no escucharon hablar de Virtual Host, pues contenedores, pues me voy a apagar la computadora y me voy, ¿no? Literalmente, a diferencia de los Virtual Hosts, donde yo literalmente segmento los recursos de mi computadora, si yo tengo 4 GB de RAM y creo un servidor virtual con 2 GB, literalmente voy a tener 2 GB específicos para ese servidor virtual y 2 GB para mi host físico. Ya no, si yo quiero crear otro host virtual, necesito agregar recursos de esa misma computadora que al final puede ser que yo no tenga porque yo necesito ejecutar un sistema operativo local. Cuando yo hablo de contenedores, Docker, Podman y muchas otras tecnologías, estoy hablando de entidades encapsuladas que van a ejecutar una aplicación, en este caso puede ser un modelo de Machine Learning, y esa entidad encapsulada va a compartir los recursos de mi host físico. Un contenedor, a diferencia de los hosts virtuales, no está segmentado en sus límites. Bueno, puedo ponerle límites de memoria RAM y memoria CPU, pero no está segmentado, es decir, mi host siempre va a tener los gigas de memoria RAM disponibles y va a convivir el host, el contenedor con mi host virtual. En este caso, está conviviendo, está de alguna manera utilizando recursos, pero no quiere decir que son solo para él lo puede compartir entre otros contenedores. Como les digo, para hablar de contenedores podemos hablar de Docker, Podman, Rocket, CRI-O y muchas containerd, o sea, muchas tecnologías que ustedes cuando salgan de la carrera deben de conocer, porque ahora si quieren ser front-end, back-end y lo que sea, normalmente el trabajo se basa en contenedores. Los contenedores trabajan en base a diferentes. Bueno, ¿cómo creen que son los contenedores? Y ahora en una clase les dije, los contenedores son como ogros. ¿Cómo son los ogros? Son como las cebollas, ¿no? O sea que al final están construidos por capas. Y es lo que pasa aquí. Cuando nosotros trabajamos con contenedores, cada uno de estos contenedores tiene capas. Normalmente la primera capa está basada en cuestiones del kernel que están asociados al sistema operativo, una imagen base en la cual yo voy a ejecutarlo, normalmente Linux Alpine, que es el Linux especializado para contenedores, Linux Ubuntu, Linux Amazon Linux. Ya si ustedes se quieren hacer difícil la vida, pues se van por contenedores de Windows, pero todo va por capas. Y además a esas capas se le puede agregar capas
de la aplicación, de las librerías, de los datos que puedes utilizar para ejecutar algún proceso. Capas, ¿no? Una de las cosas más útiles de que nosotros tenemos con los contenedores es que nosotros podemos agarrar una aplicación, cualquiera que sea, replicarla a través de contenedores de una manera muy sencilla, utilizando réplicas de contenedores. Si yo tengo una máquina virtual, que les digo es literalmente la segmentación virtual de mi host físico, y quiero crear otra máquina virtual, el proceso no es bueno, a menos que utilices algunas utilerías, el proceso no es muy fácil. Tienes que crear la máquina virtual, tienes que instalar el sistema operativo, tienes que instalar las librerías, tienes que agregar tu modelo, ejecutarlo. Los contenedores no. Tú puedes decidir si quieres 1, 2, 3, 10, 20 mil réplicas del mismo modelo. Solo que necesitas utilizar al final también tecnologías que de alguna manera te van a ayudar a hacerlo, ¿no? ¿Quieren aprender de esto? ¿Quieren empezar? O sea, qué bueno que están en primer semestre. Todo esto se plasma, toda esta teoría, toda la cuestión en estos 3 libros que son gratis. Bueno, el libro en sí no es gratis, pero pueden entrar a leer el libro gratis, que son 3 libros que desarrolló Google de cómo ellos empezaron a trabajar con esta cuestión de los contenedores de Kubernetes, que ahorita vamos a ver, pero son 3 libros esenciales si ustedes quieren ser ingenieros de SREs en términos exactos para ese rol, que es un ingeniero que está enfocado literalmente a la confiabilidad de la aplicación misma, dónde se ejecuta, cómo se ejecuta, qué pasa si falla, cómo se va el sistema reintegrar si de alguna manera falla. Esos 3 libros, esa es una lectura obligada para alguien que quiere especializarse en infraestructura, más que nada del lado de la aplicación y de sistemas confiables, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Machine Learning como tal, existe, o sea, hay una fase en donde podemos empezar a trabajar con estos modelos. Y esta fase consta de algo llamado ciclo de vida del desarrollo de modelos en Machine Learning. Si ustedes tuvieran la información de todos los alumnos de la Unison, ¿qué hicieran con ella? Revisarla. Es más, si yo tengo la información de todos los carros de aquí de Hermosillo, Sonora, así, marca, modelo, año, fallas, veces que lo han llevado al taller, choques, todo eso, ¿qué hicieran con ella? La venden. Pero hay veces que hay empresas que tienen mucha información. La Unison tiene mucha información de todos los estudiantes que han estudiado en muchos años, y empresas de todo. Imagínense, Ley, ¿no? Empresas así como Walmart tienen información de ventas de los últimos 20, 30 años en diferentes partes del mundo. Pero ¿para qué me sirve esa información? Ese es el planteamiento del problema. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Si ustedes no tienen definido esa parte, al final, pues no hay un objetivo claro de cómo vas a manejar esos modelos. Cuando tú defines el problema, si yo quiero, por ejemplo, revisar por qué los alumnos del Unison el segundo semestre, si ustedes son 40, van a llegar a ser 20. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pase eso? Bueno, no sé, no digo que va a pasar, pero puede pasar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, un grupo que entra en primer semestre y son 40, llegan en segundo semestre y van a ser 30 y luego 20, 1? ¿Por qué? Por cálculo. Pues es que tiene mucho que ver, pues dices, es que a lo mejor hay unas materias que literalmente puede ser que le estén pegando a la deserción escolar, pero así como es cálculo, puede haber otros tipos de cosas, colegiaturas, no sé, algo. Nosotros tenemos un problema.
teniendo ese problema, necesitamos definir qué datos necesito para poder empezar a detectar ese problema. Necesito analizar esos datos. Necesito preparar esos datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo ahí claro. Necesitamos entrenar un modelo de Machine Learning que se adecue a poder, que me ayude a mí a poder detectar qué es lo que yo quiero ver de esos datos. Voy a ejecutar el modelo, voy a monitorearlo y al final voy a retirar el modelo. Cuando yo de alguna manera ya obtuve la información que tengo, pues retiro el modelo y sigo con otro modelo que tenga información que yo necesito en un futuro. Ese es el ciclo de vida del Machine Learning. Y hay una nueva, pues no es nueva, pero un tipo nuevo rol que va enfocado en perfiles que están muy enfocados en la parte de infraestructura y Machine Learning, que es el llamado MLOps. ¿Qué quiere decir MLOps? ¿Qué se imaginan? Machine Learning Operation. Machine Learning Operation nace de un concepto que ya también tiene varios años en el mercado, de los 2008, 2017 para acá. ¿Cuántos años tenían en el 2007? Un año. Pues en ese año, cuando ustedes tenían un año, ya el concepto de DevOps salió a la luz y se empezó a acuñar por muchas empresas. ¿Alguien había escuchado antes el concepto de DevOps? ¿No? El concepto de DevOps esencialmente es la integración que existe entre la parte de desarrollo y la parte de operaciones. Si ustedes habían estudiado cuando yo estudié, en el mundo había una concepción muy común que era literalmente, si yo soy de desarrollo, y a mí no me interesa nada que tenga que ver con operaciones, y si yo soy operaciones, no me interesa nada que tenga que ver con desarrollo. ¿Y qué pasaba al final con eso? Si yo tenía una aplicación y la lanzábamos y tronaba, ¿de quién era el problema? ¿De desarrollo o operaciones? Lo saben, ¿no? Al final el desarrollo decía que operaciones y operaciones decía que desarrollo y ahí se tiraba la bolita. Entonces nace una nueva cultura, un nuevo perfil, una nueva filosofía en donde se integra eso a través de varias técnicas, de varios esquemas que es DevOps. Al final, después de esto surge lo que es MLOps, que bueno, que ya tenemos DevOps, pero ahora necesitamos integrar los ciclos de vida del Machine Learning al proceso de desarrollo de software. ¿Alguien sabe cuál es el proceso de desarrollo de software? Es normal. Es un ciclo al final. Claro, hay muchos, pero es un ciclo en donde desarrollas, se compila, se despliega, se analiza, se monitorea y luego se vuelve a desarrollar y así van surgiendo las versiones del software. Entonces, normalmente cuando salió la parte de MLOps, del Machine Learning Operation, dijeron, pues el DevOps ya se va, ahora lo que viene es Machine Learning Operation. Pero no, es una parte integral de eso. Eso que tenemos aquí es una cuestión de dónde está parado Machine Learning Operation, DevOps, y también algo llamado DataOps, porque para poder nosotros generar inteligencia artificial, Machine Learning y todo eso necesitamos muchos datos. Si yo les doy ahorita la información que requieren de la Unison y les digo, sí, agárralas, son 5 petabytes, ¿dónde la van a guardar? ¿Cómo la van a transportar? Si saben lo que es un petabyte, ¿no? Porque si no ya apago la computadora y vamos. ¿Qué es un petabyte? Pues son muchos kilobytes. O sea, ¿qué pasa si yo les doy un petabyte ahorita? ¿Dónde lo van a guardar? ¿En la nube? ¿O dónde? En el Google Drive. ¿Quién sabe? O sea, es muy caro ahorita trabajar con esos. O sea, no es cualquier cosa hablar de Big Data, ¿no?
Entonces, si yo les doy un petabyte, hay una rama en la ingeniería que son los data engineers que se van a encargar de diseñar los flujos de datos, donde cómo vamos a mandar a guardar esos datos, cómo los vamos a usar en nuestro modelo de Machine Learning, y todo eso es una integración. No está peleado DevOps con DataOps ni Machine Learning Operation. Al final, esa es una plantilla que venía con las diferencias en este tipo de roles, ¿no? Como les digo, es una fase. El ciclo de vida del Machine Learning es una fase en donde empieza ese flujo que vimos ahorita, pero al final no quiere decir que se acaba. Es un ciclo que empieza y termina, empieza y termina. Al final tenemos esto. Cuando existía DevOps, era hasta acá. Si se fijan, planning, desarrollo o creación, verificación, build, release, configuración, monitor. Pero ahora a esto se le agrega la parte de datos. ¿Cómo yo voy a poder integrar un modelo de datos a mi ciclo de la fase de un producto? Y estos datos de Machine Learning al final nos van a ayudar a conocer diferentes, bueno, a incentivar y a conocer datos de diferentes fases del proceso de un negocio de alguna empresa. No es específico de un área de desarrollo. Cuando nosotros trabajamos con Machine Learning, tenemos algo llamado Machine Learning Toolkits, que literalmente son diferentes toolkits que podemos utilizar para diferentes especificaciones, para diferentes objetivos dentro de Machine Learning. PyTorch, Kubeflow, TensorFlow, Scikit-Learn, que son librerías. Ahí, o sea, estas librerías, bueno, cada uno de ellos no es que sean iguales. Cada uno de ellos tiene diferentes propósitos. Unos son librerías, unos son frameworks, unos son aplicaciones. Y cada uno de estos tiene una cierta razón de ser dentro del flujo o el ciclo de vida del Machine Learning. Entonces, estas implementaciones, todos estos toolkits, son de alguna manera algo que ustedes no estaría mal que fueran viendo. Por ejemplo, PyTorch, son cosas que son gratis de aprender en algunas cuestiones de documentación, y si quieren algo más fácil, pagan o sea, ¿cuánto les cuesta ¿cómo se llama? Un cafris y más una dona? ¿Cuánto sale? 100 pesos. O sea, 100 pesos vale el curso de PyTorch, pues, ¿no? Ahí en Udemy. 120, así, menos 2 chicles de aquí de la señora, fuera 20 pesos. Entonces, todo esto son aplicaciones que no quiere decir que si ustedes quieren ser o sea, Machine Learning Operation, siempre van a usar esto, pero es una de las más comunes. Y cuando nosotros hablamos de estos toolkits van a traer diferentes componentes. Primero, workflows. ¿Qué es el workflows? Es lo que me va a ayudar a mí crear esos flujos, esos ciclos de vida de varios componentes o varias partes del desarrollo de mi software. Containerización, procesamiento escalable y distribuido. Escalable. Integración con la nube. Puede que lo escribió, no sé qué. Integración con la nube y Kubernetes, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la nube? Ahorita me dijeron varias, la nube. ¿Cuáles nubes se conocen? OneDrive. Pues bueno, hay una OneDrive es una nube de Office 365, ¿no? Pero nubes especializadas en infraestructura, como Azure, como AWS, como Google Cloud, ¿no? Hay muchas de ese tipo. Y Kubernetes, que ahorita lo vamos a ver. No nos vamos a casar con Python. ¿Alguien sabe Python de aquí? Uno. Los que no saben, aprender porque está suave. O sea, seguimiento versionado en modelos, eso es una práctica común en desarrollo. Manejo de extensiones, monitoreo. Son componentes que debemos de tener. Y luego nace la opción de Kubernetes, pero para esto me voy a ir un poquito más adelante.
Vamos a ver esto de aquí. ¿Se alcanzan a ver el código? Todavía no. Esto que está aquí, ahí no sé, yo sé que no se alcanza a ver bien, pero igual pues es por la nomás mera demostración. Es un modelo, es un código que utiliza un modelo de Machine Learning para ¿cómo se llama? Poder de alguna manera detectar, este ejemplo lo vimos en la clase, ahí los que están en mi clase, en modo doble clase. Pero lo que se hace aquí es de que tenemos un set de datos, aquí estos datos de unas transacciones de tarjetas de crédito, todos estos datos que están aquí. Todos estos datos de aquí son miles de transacciones de una tarjeta de crédito de un banco en específico, en donde se detectó cuando un movimiento de la tarjeta de crédito fue pues bueno, o el otro que fue fraudulento, ¿no? Entonces de ahí hay algunos que fueron fraudulentos y a través de ese análisis de datos el modelo de Machine Learning puede detectar en un futuro con esa experiencia que puede agarrar con estos datos si un modelo nuevo es fraudulento o no. Entonces, utilizando este código, utilizamos varias librerías de Python para trabajar con Machine Learning, como Pandas, como NumPy, como Sklearn, que ahorita Scikit-learn, que ahorita lo acabamos de ver, que son muchas librerías para implementación de Machine Learning. Trabajamos con los datos que de alguna manera se tienen que normalizar. ¿Alguien sabe qué es normalizado de datos? No han llevado, no, pues están en primero, ¿no? Está bien, pero esto es así como una ¿cómo se llama? Es una visión a futuro, pero es un consejo. Cuando lleven estadística, o al menos estadística y probabilidad, pónganle mucha atención si quieren entenderle mucho la parte de Machine Learning. Ándale, para que no digan que... O sea, literalmente hay personas que me han dicho a mí, salí de la carrera y nunca he utilizado cálculo, o física, pero realmente ya si ustedes quieren irse a las grandes ligas del desarrollo de software, ¿a alguien le gustaría trabajar en Google? Si a ustedes les gustaría trabajar en Google o en alguna otra empresa, Facebook, Meta, Microsoft, cuando les hagan la entrevista técnica, no le van a preguntar nada de cómo se hace un for en Java ni nada de eso. Les van a preguntar cómo puedes implementar un modelo de cálculo integral en esta fase o cosas muy básicas, cómo puedes recorrer un árbol binario en términos, o sea, todo eso que de alguna manera a veces descartamos porque no es Chucky para nosotros, pues no es así carnita de sistemas, es pura teoría y a veces mucha gente se nos olvida, porque a mí también me pasó. Yo cuando estaba estudiando, pues sí, estadística, pero ahorita si a la inteligencia artificial le quitas la estadística, le quitas la capa de inteligencia artificial, machine learning y todo lo nuevo que le han puesto, queda pura estadística, ¿no? Todos los modelos de machine learning al final son pura estadística. Y chequen lo que va a pasar aquí. Le voy a dar play y este es un proceso donde se va a entrenar el modelo de machine learning. Y ese modelo va a capturar todos los datos y va a empezar a procesarlos con los modelos de estadística que están en la fase más baja de ese modelo de machine learning. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Qué ven? Está un circulito ahí si no alcanzan a ver, dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué lleva 33 segundos dando vueltas a ese circulito? Tratando de entrenar al modelo de machine learning. ¿No saben? ¿Por qué puede ser? Sí.
Sí, pues está procesando los datos, pero ya lleva 53 segundos. ¿Por qué no lo hizo en un segundo? Por la cantidad, pero aparte, porque mi máquina tiene recursos limitados, que tiene un procesador, tiene una memoria RAM, que es a lo que le da. Va a procesar esos datos en 2 minutos y feria, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me moviera y me pusiera una MacBook M3, 32 GB de RAM y hago el mismo proceso? ¿Cuánto se tardará? Nada. ¿Cuánto se tardaría? Sí, o sea, 1 segundo, 2 segundos, a lo mejor 20 segundos, pero no 2 minutos como lleva eso. Esto al final nos lleva a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con contenedores? Yo puedo escalar esos contenedores. ¿Por qué? Porque al final voy a tener esos límites. Aunque yo tenga el super servidor, siempre va a haber un modelo de machine learning que me va a ayudar a mí, que me va a llevar a mí al colapso, el servidor o el contenedor. Cuando yo tengo ese número de contenedores, esos contenedores van a empezar a escalar, y para eso yo necesito un framework o una herramienta que me permita gestionar todos esos contenedores. Esa herramienta se llama Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Es una bueno, plataforma, se me olvidó la palabra, que yo puedo implementar en diversos tipos de infraestructura on-premise. ¿Sí saben lo que es una infraestructura on-premise? Es mi servidor, aquí yo lo tengo, y aquí yo instalo Kubernetes o en la nube. Es multi-cloud, yo puedo tener un clúster que se componga de una infraestructura local, de infraestructura de la nube. Y lo que me permite a mí es orquestar esos contenedores. Voy a adelantar un poco porque ya necesitamos terminar, pero a través de herramientas como Kubeflow, yo puedo implementar esa herramienta en Kubernetes, y esa herramienta me va a dar a mí un framework, un portal en donde yo puedo ingresar y subir mis modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning se trabajan normalmente en Jupyter Notebooks como este. Este que está aquí es un Jupyter Notebook, ¿no? Yo puedo agregar, quitar código, ejecutarlo, y estos notebooks se almacenan en Kubeflow Kubeflow, utilizando Machine Learning, utilizando Kubernetes, y se va a encargar de ejecutar el modelo en el número de contenedores que se debería ejecutar. Por ejemplo, si el sistema detecta que en vez de un contenedor que ejecute ese modelo requiero 100, va a mandar los 100. Kubeflow se va a integrar, como vimos, de una infraestructura que es lo que está aquí. Kubernetes yo lo puedo manejar en la nube, y vimos que está Azure, Google Cloud, AWS, pero yo también puedo ejecutar Kubernetes en mi computadora, en la computadora de mi casa, en mis servidores de mi empresa. Voy a tener diferentes flujos de trabajo como pipelines, operadores, etcétera, y puedo utilizar todos los toolkits para Machine Learning que yo requiera para ejecutar mi modelo Machine Learning. PyTorch, TensorFlow, etcétera. Esa es la vista como se vería Kubeflow, y este es un flujo de lo que vimos ahorita del proceso de ciclo de vida de un modelo de Machine Learning, donde yo pueda traer los datos, catalogarlos, analizarlos y contrastarlos con lo que el aprendizaje mismo, pues, de la computadora a través de Machine Learning. Esto se utiliza porque como les digo, todos los contenedores tienen una capacidad máxima de CPU y memoria RAM. Yo no puedo ejecutar puedo ejecutar un modelo en un solo contenedor, pero cuando se va a movimientos industriales, a procesos grandes, de empresas grandes, voy a requerir siempre una infraestructura que pueda utilizarlo.
Con Kubernetes yo puedo hacerlo utilizando varios clústeres de Kubernetes, no solo uno. Y cada clúster va a tener a su vez varios nodos, que un nodo es un servidor, y ese servidor va a tener varios contenedores, teniendo algo así, ¿no? Ese es un ejemplo pues muy a grandes rasgos de lo que es la parte de Kubernetes. Y listo. Ya. Preguntas, respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los de cómodos. Mira, por ejemplo, aquí ya terminó el modelo de Machine Learning. Me dice que con 0.9996% de probabilidad me va a decir si una transacción es fraudulenta o no. Esto que tengo aquí es un JSON para una nueva transacción que trae datos mock de una transacción. Y con esta parte aquí lo que hago es ejecutar ese modelo. Y me dice que este modelo es clase 0. Como yo conozco los datos, yo sé que una clase 0 es que es una transacción que no es fraudulenta. Y me está diciendo que el porcentaje que tiene esa transacción de ser legítima es de 0.64% contra un 36% de no ser legítima, ¿no? Si en el dado caso se detectara que no es legítima, hay que averiguar ese modelo y revisar si hay que hacer cambios o no, ¿no? Perfecto, Miguel. Yo sí tengo algunas preguntas así de manera general. Sí. Puesta el micrófono para que se escuche ahí en internet. Miguel, ¿cómo podemos aprender a usar todas estas tecnologías? ¿Con proyectos? Sí. ¿Con qué? O sea, ahorita que son alumnos, deben de aprovechar y ser lo más metiches que puedan ser lo que es una persona metiche. Traten de involucrarse con los maestros o con otros alumnos de semestres más grandes que estén haciendo algo similar o algo relacionado. Ya sea que va por las jodas y viene, ¿no? Pero al menos, de alguna manera, traten de detectar y empezar a foguearse en cómo se maneja, al menos el día a día del trabajo de un desarrollo de este tipo de proyectos. Y también está lo otro, que es leer documentación, ver los tutoriales. Ahorita donde ustedes quieran pueden aprender, ya sea cursos gratis, cursos pagados. Es lo que le digo, ¿cuánto cuesta un curso de Udemy de Machine Learning? Cuesta 130 pesos. No es ni un cafris y 2 donas, ¿no? Muy bien, otra pregunta. Sí. ¿Hay sitios gratuitos donde podamos aprender? Me refiero a probar las tecnologías, no implementarlas, o sea, no tanto la documentación. Sí. Bueno, normalmente hay algunos cursos gratuitos que incluyen la infraestructura para probar, pero por ejemplo, lo que les digo, pues 120 pesos, la verdad, para un curso de Udemy. A mí me tocó hacer cursos de Udemy en donde ahí mismo tenían la plataforma para probar los algoritmos que te ponían en una práctica y lo hacías y lo ejecutabas. Y realmente hay otros en Coursera que pueden llegar a ser gratuitos, ¿no? Pero al final lo que les digo, pues actualmente yo creo que es más accesible, es muy accesible poder entrar a un curso pagado que te da al menos ese tipo de interacción con ciertas terminales, ¿no? Y ejecutar código. Pero gratuitos, pues sí se pueden encontrar algunos por ahí, pero tampoco no se los recomiendo mucho porque tienen que tener cuidado ¿no? Donde se meten. Así es, gracias. Y una última pregunta. ¿Cómo sabemos, a lo mejor la pregunta está medio difícil o no, pero bueno, ¿cómo sabemos qué tecnología debemos aplicar para cada proyecto? Esa es muy buena y eso ya va en torno al desarrollo profesional en términos de científico de datos,
de todo lo que va involucrado en la cuestión de ciencia de datos. Tú puedes empezar a detectar ciertos tipos de modelos, tipos de algoritmos, como algoritmos como de regresión lineal, por ejemplo, o de árboles de decisión, y tú sabes cuál es el input y el output y el funcionamiento de esos algoritmos. Entonces tú vas a tener el problema y te dicen, quiero predecir si con estos datos que tengo del medio ambiente mañana va a llover. Dices, no, pues yo creo que puedes agarrar un algoritmo de modelo de regresión lineal, o a lo mejor quiero saber si esta cartita es Pokémon o es Digimon. Ah, pues a lo mejor utilizas un árbol de decisiones, un bosque aleatorio, pero eso ya es por la experiencia y aparte es por el conocimiento que tienes de cada uno de los modelos, ¿no? Del background y del panorama que va a tener cada uno. Así es. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿En línea tampoco, verdad? Bueno, pues entonces vamos a darle las gracias aquí al maestro de Ingeniería Miguel Enrique López Muñoz. Y vamos a hacer la presente entrega de la constancia. La Universidad de Sonora, a través de la Coordinación General de Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Industrial, otorgan la presente constancia a Miguel Enrique López Muñoz por su presentación trabajando con modelos de Machine Learning en K8S, que se desarrolló en el cuarto Encuentro Nacional en Ingeniería en Sistemas de Información. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante toda tu plática. Muchachos, gracias.